Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que compartiremos el día de hoy pueda bendecir a tu vida, pueda ser una luz en tu camino. Hoy quiero hablarte acerca de las pruebas, estas situaciones que en ocasiones nos toca enfrentar. La Escritura nos dice, por ejemplo, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Las pruebas que, según la palabra nos enseña, son pruebas, producen en nosotros algo bueno. Producen paciencia, producen fe, producen misericordia, producen compasión, producen una mayor búsqueda del rostro de Dios. Esas son las pruebas. Por ejemplo, Jesús enfrentó una prueba, fue tentado por
por Satanás en el desierto. Después de eso salió en el poder del Espíritu Santo. Aquella prueba solamente provocó que el Señor iniciara su ministerio y se moviera en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hay situaciones que a veces vienen a nuestra vida, situaciones complicadísimas, que no son pruebas. A veces son malas decisiones, en ocasiones son puertas equivocadas que abrimos, puertas al pecado, que acarrearon consecuencias, y ese tipo de situaciones no producen nada bueno. Lo que pueden producir es un arrepentimiento para que volvamos al camino de Dios, pidamos perdón y comencemos a andar en las sendas que Dios nos marca en su palabra. Entonces, definiendo bien esto, una cosa es ser probado en nuestra fe y otra cosa son situaciones difíciles que vienen a nuestra vida que no producen nada bueno. Hoy quiero hablarte de un hombre llamado Job. Seguramente has escuchado hablar de Job. Y en la Biblia hay un libro que se llama Job. Y dice lo siguiente, Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira las 4 características de este hombre, que lo relata Dios, no lo relata él. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre íntegro. Y dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, era el Elon Musk de su tiempo. Sí, era el empresario más fuerte de aquel entonces entre los orientales. Los camellos, los bueyes, los asnos, las ovejas son símbolos de hoy en nuestro tiempo, trailers, camiones, camionetas y una serie de empresas, porque de las ovejas no solamente había carne, sino que también había las pieles de las ovejas con las cuales podían confeccionar sus prendas. En fin, este hombre era un gran empresario, además de ser un hombre sumamente espiritual, con las características que ya vimos. Y dice la Escritura que iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De este modo hacía todos los días. Mira, aquí dice que sus hijos hacían banquete, o sea que eran fiesteros. Y entonces dice este pasaje que todos los días Job levantaba altares a Dios, Job los santificaba. Job era un hombre que buscaba a Dios, un padre intercesor, además de ser un hombre con una conducta intachable, era un gran empresario, pero además dice aquí que se levantaba todos los días a presentar sacrificios por sus hijos, a interceder por Dios, a Dios por su familia. Esto contextualizándolo, porque en aquel entonces implicaba levantarse temprano, tomar la ovejita que iba a presentar en el altar como un sacrificio, tomar esa ovejita, destazarla, cortarla en pedacitos y ofrecerla en el altar. Era una tarea que iba a requerir dedicación, levantarse temprano, preparar el holocausto y presentárselo a Dios. Todos los días lo hacía, todos los días pedía por su hijo. Era un hombre espiritual, era un hombre con una conducta intachable, era un gran empresario, pero era un hombre que sabía pedir por sus hijos. Todos los días lo hacía. Esto habla de un hombre que día a día busca el rostro de Dios. Esto habla de un hombre espiritual. Esto nos muestra de un padre de familia que pone el ejemplo a sus hijos, un padre de familia intercesor, un varón conforme al corazón de Dios, porque el varón no solamente debe emprender, debe desarrollarse, debe ser proveedor, sino que el hombre debe ser el sacerdote del hogar, el que pone el ejemplo. El padre es la cabeza de la familia, y como está la cabeza, está el cuerpo. Y vemos a este hombre cumpliendo con esa asignación dada por Dios a los hombres,
en que tenemos que operar como sacerdotes de nuestra casa. Pero la palabra sigue diciendo que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Se entiende que los ángeles, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, Dios dando testimonio de Job. Dios hablando de la conducta intachable de este hombre. Entonces respondió Satanás al Señor diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Mira qué interesante que Satanás sabía la vida de Job. Lo primero que dice Satanás, le dice al Señor, bueno, él no te adora de balde, tú has cercado su vida alrededor de él. Hay otra versión que traduce diciendo, has puesto un vallado alrededor de él. Esto nos enseña, fíjate bien, nos enseña que Satanás en algún momento trató de tocar la vida de Job, pero se dio cuenta que había un vallado alrededor. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en ese sentido, cuando él quiso afectar a Job, le buscó por un lado, le buscó por otro lado, lo rodeó probablemente y llegó a la conclusión que la vida de Job era intocable. ¿Por qué? Porque Dios había puesto un vallado alrededor de él. Esto me habla de una cobertura espiritual. Esto me habla de un vallado de ángeles alrededor de Job, como dice el Salmo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y esto podemos entender que era resultado o consecuencia de la vida de oración que tenía Job. Todos los días se levantaba para pedir por sus hijos, pero de forma indirecta también estaba poniendo un vallado alrededor de él y Satanás lo vio. Satanás le dijo al Señor, pues es que es intocable, hay un vallado alrededor de él, pero no solo eso. La segunda cosa que Satanás dice es que has bendecido el trabajo de sus manos. O sea, quiere decir que Satanás vio que todo lo que Job emprendía era prosperado. Satanás vio que todo lo que Job desarrollaba tenía la bendición del Señor. Todo lo que emprendía le salía bien porque el favor, la mano, la bendición de Dios estaba sobre él. Por eso vemos que era el hombre más próspero sobre la tierra. Como resultado de su comunión con Dios, como resultado de su vida espiritual, no solamente tenía cobertura, sino que todo lo que emprendía era prosperado. La palabra de Dios nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La palabra bendición podemos extraerla de la unión de dos palabras. Bendición, bien decir. O sea, Dios habla bien de alguien y la persona empieza a desarrollarse. Y aquí vemos que Dios hablaba bien de Job. Le dijo a Satanás, Job es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ahí está Dios hablando bien de Job y por eso la bendición en todo lo que emprendía era evidente aún hasta para Satanás. Y la tercera cosa que Satanás menciona es que dice la Escritura que sus bienes han aumentado sobre la tierra. Yo me imagino a Satanás viendo que Job tenía una hacienda y prosperaba, quiso atacarlo y no pudo, pero luego por allá le llega la noticia a Satanás de que hay otra hacienda que está siendo prosperada, los camellos se están multiplicando, los bueyes están creciendo, están fructificándose, y de pronto Satanás trata de atacar aquella hacienda y cuando llega descubre que hay un vallado y pregunta, ¿quién es el dueño? No, pues es Job. No, pues vámonos porque este hombre es intocable. Y luego le llega la noticia de que por allá hay otra hacienda que está desarrollándose, que está creciendo, que las ovejas están multiplicándose. Trata de ir a atacar aquella hacienda y cuando llega encuentra un vallado y pregunta otra vez de quién es esta hacienda. De Job. Vámonos, este hombre es intocable. Así me lo imagino tratando de afectar la vida de Job, pero Job era intocable porque Job tenía un vallado alrededor de él
tenía la bendición de Dios en todo lo que emprendía y Dios le estaba dando la facultad de multiplicar lo que él tenía sobre la tierra. Entonces, Satanás le dice a Dios, te adora porque tú lo has bendecido. Te adora porque mira todo lo que le has dado, pero quítale tantito y vas a ver cómo empieza a blasfemar contra ti. Y entonces Dios le dijo a Satanás, mira, te voy a demostrar que Job no me honra por lo que le he dado. Te voy a demostrar que el corazón de Job es íntegro. Te voy a demostrar que la adoración de Job no es falsedad, no es apariencia. Te doy permiso de que le quites sus posesiones, sus bienes, pero no toques su vida. Ese fue el señalamiento que Dios le dio a Satanás. Y ahí es donde empieza el periodo de prueba para este hombre espiritual, este hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Escritura nos sigue diciendo, en este mismo capítulo 1 del libro de Job, en el versículo 13, que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y luego viene otro mensajero y le dice, vino otra banda y se llevó los bueyes, los asnos, las ovejas. Fue noticia tras noticia. Malas noticias. Vinieron los ladrones, se llevaron, pero ¿qué crees que fue lo primero que se llevaron? Lo primero que le quitaron a Job fue lo que él ofrecía en el altar. Fueron las ovejas, fueron los bueyes, hasta los camellos y las asnas se llevaron, porque quizás Satanás dijo, este tipo está tan apasionado por Dios que si no encuentra ovejas o bueyes va a sacrificar cualquier animalito en el altar al Señor. Fíjate qué astucia de Satanás, el quitarle el elemento que se presenta en el altar. En otras palabras, lo empezó a bombardear de problemas para que no tuviera tiempo para orar. Lo empezó a bombardear de problemas para que se desenfocara de su relación con Dios. Este hombre que había prosperado y se había ensanchado su territorio y estaba bajo una cobertura sobrenatural, fue distraído de su altar, fue distraído de su comunión con el Señor y vino lo inevitable. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos a tener a caminar por un terreno oscuro. Cuando nos alejamos del Señor, empezamos a caminar por una vida de tinieblas. Y podemos seguir practicando una vida religiosa. Sin embargo, todo se detona del altar. Todo se detona de nuestra vida personal, de oración y de comunión con Dios. De ahí se detona todo. Entonces, aquellos altares que él levantaba para pedir por sus hijos, aquellos altares donde él mantenía una comunión con Dios, fueron quitados porque Satanás le robó los animalitos, y después de robarle los animalitos, los bueyes, las ovejas, los asnos, los camellos, vino lo inevitable. Dice el versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando no terminaba de hablar uno cuando llegaba otro a hablar, diciendo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fue como un efecto dominó. Fue como una mala noticia tras mala noticia, una tormenta tras tormenta. Y mira que una vez que le quitó los elementos del altar, los elementos que se ofrecían como sacrificio, pudo finalmente tocar a sus hijos, aquellos por los cuales él oraba, aquellos por los cuales él intercedía todos los días,
aquellos por los cuales él levantaba su altar tal vez de madrugada, porque siendo un hombre sumamente ocupado, siendo un hombre que tenía que cuidar todos sus negocios y sus empresas, tenía que levantarse temprano para tener su comunión con Dios. Cuando él perdió su comunión con Dios, lo empezó a perder todo, hasta la familia. O sea, esto sí es una tremenda prueba. Esto sí que es algo que podría rebasar nuestro entendimiento de la vida espiritual, de nuestra comunión con Dios. Nos pondría en un punto de dudar de Dios. Oye, todos los días presentaba altar, yo era un hombre intachable, no me metía con nadie, soy un hombre temeroso de Dios, trato de dirigir a mi familia por el camino del Señor y mira lo que me está pasando. Cualquiera podría cuestionar al Señor en una situación así, pero mira lo que hizo Job. Dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué tremenda palabra. O sea, en medio de todo lo que había perdido, perdió sus empresas, perdió sus cuentas de banco, perdió sus negocios, perdió sus casas, perdió todo. Y en medio de esa pérdida, aun cuando también perdió a sus hijos, dice que él lo que hizo fue postrarse y adorar diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta palabra que dice al final, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como diciendo, Dios debe tener un propósito detrás de todo esto. Dios debe tener algún plan detrás de todo esto. No entiendo lo que está pasando, pero Dios está en control. No entiendo por qué perdí todo, pero Dios está en control. No entiendo por qué me aconteció un evento negativo tras otro evento negativo, pero Dios está en control. Después de eso, Dios le dice a Satanás, ya ves, mi siervo adoró en medio de la prueba. Mi siervo no maldijo, no blasfemó. Y entonces Satanás le dijo, pues permíteme tocar su cuerpo. Y si toco su cuerpo, vas a ver cómo blasfema. Y entonces Dios le dio permiso. Dios le dijo, va, te voy a demostrar que la integridad del corazón de Job es algo que has visto y no has visto. Y entonces dice la palabra que vino Satanás y tocó el cuerpo de Job y le vinieron llagas, le vinieron granos desde la cabeza hasta los pies, se rascaba con un tiesto. Dice la Escritura, salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y dice la Escritura que en todo esto no pecó Job con sus palabras. ¡Qué tremendo! No solamente perdió todos sus bienes, no solamente perdió todas sus empresas, no solamente perdió a sus hijos, sino que cayó en enfermedad y aún su mujer le decía, ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, mira cómo te encuentras. O sea que no encontró apoyo ni siquiera en su casa. Podemos leer todo el libro de Job y darnos cuenta que llegaron 3 amigos que en vez de levantarle el ánimo le estaban dando el tiro de gracia. Pero finalmente, después de todo ese tiempo, en donde Job se mantuvo íntegro, donde Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, donde Job adoró en medio de la prueba. O sea, que en medio de la prueba adores a Dios, eso está hablando de lo que hay dentro de ti. Que en medio de la prueba, de la adversidad, adores a Dios, esto habla de quién es Dios para ti. Podemos perder muchas cosas, pero la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y esto nos enseña que cuando nuestro amor por Dios es más grande que cualquier bien material, que cualquier empresa, incluso que cualquier relación, entonces todo lo malo que nos pueda acontecer, Dios lo va a encauzar para bien. Dios nos va a dar una salida y Dios va a hacer justicia
en cada uno de nosotros. Déjame decirte el final de este libro. Dice que en el capítulo 42 nos dice en el versículo 10 que llegó el momento en que el Señor quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mira cómo viene un tiempo de restitución. Y es interesante ver que Dios intervino cuando Job oró por sus amigos. O sea, aquello que había dejado de hacer, aquel altar que había descuidado, lo volvió a activar y entonces Dios bendijo a Job y le permitió tener el doble de lo que había perdido. Yo quiero animarte a que si estás pasando por alguna prueba o alguna situación difícil, adores a Dios, busques el rostro del Señor, que no se descuide tu altar, deja de correr de aquí para allá, deja de caer en la ansiedad o en el afán, dobla tu rodilla en el lugar secreto, busca al Señor y puede venir sobre tu vida lo que vino sobre Job, una restitución donde el Señor te da el doble de lo que hayas perdido. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Ahí donde te encuentras, me gustaría orar por ti. Tal vez estás pasando un momento difícil y necesitas meditar en dos cosas. Lo que estás viviendo es consecuencia de malas decisiones o de abrir puertas al pecado. Pídele perdón al Señor, búscalo con todo tu corazón y Él permitirá que tus sendas sean enderezadas. Pero si estás en alguna prueba, has examinado tu vida, fortalécete en el Señor, que Él te dará la victoria. Padre, yo te pido por las personas que en este momento me están escuchando, yo ruego que venga sobre ellos la luz de tu Espíritu Santo mostrando la razón, la causa por la que están enfrentando algún problema. Si es por un asunto de pecado, Señor, te pedimos que traigas convicción de arrepentimiento. Y si es un asunto de ser probados, yo invoco el poder de tu Espíritu Santo para que sean fortalecidos en la fe y para que tengan la victoria en lo que están viviendo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cierro este programa invitándote a nuestra reunión en los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.